Bueno, pues en el capítulo de hoy nos vamos a centrar un poco en el tema de la socialización, que es un tema complicado en el caso de estos niños con TEL, o en tu caso ya que tienes un hijo de 16 años que ya está metido de lleno en la adolescencia. Y luego más tarde vamos a hablar con Ana González, que es psicóloga del equipo de Letrea, que también nos va a ayudar a profundizar un poco más en el tema y ayudarnos un poco, darnos algunas pautas y ver qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos que están en esta situación, ¿no? Entonces, lo primero de todo, yo te quiero dar las gracias por venir y compartir este ratito con nosotros y contarnos un poco tu experiencia, que seguro que hay mucha gente que te escucha ahora que se va a sentir súper identificada con lo que nos cuentes. Sí, me imagino yo que sí. Entonces, como decíamos, tú tienes un hijo de 16 años, ¿no? Pablo. Fue diagnosticado con TEL, ¿con cuántos años? Pues mira, el diagnóstico de TEL no lo tuvimos hasta los 12 años, pero empezamos el tratamiento muy pronto, porque con 2 años ya vimos que había cosas allí que no acababan de funcionar y nosotros ya con 3 años habíamos decidido que si el niño no hablaba, pues que íbamos a ir a logopeda. Y la verdad es que empezamos el logopeda un poquito a ciegas, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de topar con una muy buena profesional que dijo, a ver, el niño es tan pequeño que ahora mismo no somos capaces de identificar qué, pero lo bueno es que como hay métodos comunes para trabajar, sea lo que sea, pues vamos a ponernos a trabajar. Y la verdad es que, ya te digo, tuvimos mucha suerte de topar con esta terapeuta. ¿Y qué tal fue ese proceso hasta que recibiste el diagnóstico? Bueno, pues el proceso es terrible. O sea, el proceso es terrible porque vas y dices, no, vamos a hacerle potenciales evocados a ver si oye. No, pues oye. No, vamos a hacerle pruebas para ver si tiene el cerebro. No, tiene el cerebro. Vamos a hacerle, uy, pues va a ser autista. Uy, pues va a ser... Y entonces es una incertidumbre, es un camino en el que dices, bueno, pues este mes nos toca esto y vamos a ver. Lo ve una psicóloga, lo ven en psiquiatría, lo ven en todas partes y al final das vueltas y vueltas y vueltas y tú al final lo que quieres saber es qué le pasa a tu hijo y es un poquito complicado ese momento hasta que lo consigues. Claro, y además en vuestro caso, como dices, que fue con 12 años. Con 12 años tenemos el diagnóstico. Lo que pasa es que es verdad que desde los, ya te digo, 3 y medio empieza tratamientos, ¿no? Y entonces pues él empieza tratamientos y empieza a ver cosas y dice, la logopeda esta dijo, bueno, a ver, uno de los primeros problemas que va a tener Pablo es la lectura. Entonces empezamos a trabajar la lectura mucho antes, lo cual pues al final fue muy bueno, porque digamos que él cuando sus compañeros empezaban a leer y a escribir, pues él ya llevaba un poquito avanzado. Entonces digamos que pusimos la venda antes de la herida en ese caso. Entonces vas practicando cosas, pues porque no sabes, o sea, sabes que no las tiene bien, y entonces cuanto antes empiezas a practicarlas, pues mejor es el progreso. Claro, pero entonces en el tema del colegio, que antes hemos estado hablando en el capítulo anterior con Ana Belén y nos contaba un poco cómo eran esos procesos para recibir las ayudas y las atenciones. Claro, en vuestro caso, si no teníais un diagnóstico concreto... A ver, mira, nosotros, Pablo empezó en un colegio concertado, y en el colegio concertado muy mal, y entonces nos insistieron en que, bueno, pues ¿por qué no hablábamos con atención temprana? Y atención temprana, la verdad que chapó, pues lo hicieron muy bien, lo vieron enseguida y nos dijeron, a ver, este colegio no es para este niño, no es que el colegio sea bueno o el colegio sea malo, simplemente no es el colegio de tu hijo. Y entonces tuvimos la suerte de que nos cambiaron a un colegio público que tenía los apoyos y entró en el programa de necesidades educativas especiales, que la verdad es que ha sido una suerte, lo de poder contar con PT y AL y salir. Para Pablo ha sido muy bueno. O sea, ha tenido un transcurso, ¿cómo ha ido el transcurso escolar? A nivel curricular me refiero. A nivel curricular, pues Pablo va bastante bien, quiero decir, porque Pablo es una persona muy trabajadora. Eso la verdad es que ahí tenemos mucha suerte. Entonces, Pablo trabaja mucho y al final obtiene buenos resultados. Tenía sesiones de PT y AL en el colegio y luego tenía logopeda fuera. O sea, que quiere decir que tú vas subiendo la carga de cosas, ¿no? Entonces, al final hubo un momento en el que las orientadoras del colegio decidieron que Pablo tenía que repetir. Esto fue en quinto de primaria. Y decidieron que tenía que repetir no tanto por tema curricular, sino porque ellos entendían que había un desfase social, ¿no? Y entonces los niños de quinto de primaria estaban a unas cosas a las que no estaba nuestro hijo. Entonces pensaron que aunque no fuera curricularmente, porque curricularmente la verdad
que no... Hay cosas que le cuestan, por supuesto, como a todos los niños, hay cosas que les cuestan, a algunas les gustan más, otras les gustan menos, pero en principio, curricularmente no va mal. Pero socialmente, efectivamente, necesitaba un tiempo ahí para adaptarse. Y luego fue una suerte. Quiero decir, esa repetición para él fue una suerte porque topó con una profesora espectacular. Los profesores son fundamentales. Son fundamentales en la vida de un niño, digamos, normal, pero en el caso de nuestros hijos es que son las personas que pasan con ellos más tiempo que tú y al final son las personas que son capaces de animarte o de hundirte. Y la verdad es que con ese respecto Pablo ha tenido una suerte increíble. Sí, que eso, hablando con otros padres, ¿no? La lotería del profesor que te toque, ¿no? Que, efectivamente. Que lo puede cambiar todo. Sí. ¿Y qué tal? O sea, que en su caso, además, es el repetir el curso o sea, fue beneficioso. Sí, en este caso le vino bien porque hizo nuevos amigos, porque, claro, cuando Pablo empieza en el cole, en el cole en el que estaba, pues él empieza en un grupo que son muy poquitos, son 9 alumnos. Y entonces, claro, con 9 alumnos en primero de primaria, pues es que allí las relaciones que se forman son muy buenas, son muy estables, ¿no? Pero claro, eso no puede durar. Y entonces el grupo va creciendo, ¿no? Y entonces al final pues tienes un grupo de 20, 25 personas, y entonces hay personas con las que te sigues llevando bien y hay personas que ni te conocen, ni saben cómo eres y que además pues tampoco tienen interés en conocerte. Y entonces, claro, ahí ya sí que hubo fricciones. Entonces, justo cuando repitió, como él repitió y era de los mayores para los otros, pues fue muy bien acogido. Entonces, pues la verdad que el cambio fue bueno. A él le sentó fatal. O sea, pero ¿por qué voy a suspender si yo he sacado buenas notas, ¿no? Porque además luego, claro, el tema de las notas tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Porque se supone que sí podía, pero no podía suspender. Entonces, ahí hay un término extraño. Entonces, él no entendía por qué repetía. Dice, si yo he sacado buenas notas, porque repito. Y entonces, claro, es más complicado explicarle, no repites porque es que tus compañeros están a otras cosas, tú estás a otras, y aunque efectivamente te sabes toda la teoría y todo lo que tienes que saber, pues resulta que hemos pensado que es mejor que... Entonces eso es complicado, pero bueno, bien, le vino bien. Porque esto que nos comentas dentro del ámbito escolar, o sea, ¿qué tipo de... hablando de la socialización, lo que estamos hablando un poco hoy de ese tema, ¿con qué se tuvo que enfrentar? ¿Qué problemas le surgieron? Pues mira, cuando son pequeños, como juegan un poco a lo bruto, ¿no? Pues no se nota tanto, ¿no? Porque al final si hay que correr, hay que empujarse. A los míos no les gusta el fútbol, pues al fútbol no jugaban, pero si hubiera jugado al fútbol, pues no habría ningún problema. Claro, luego el problema viene cuando empiezan a hablar. Y entonces, claro, mi hijo tiene muchísima intención comunicativa, pero digamos que su lenguaje es mucho más lento. Entonces, hacen una broma, él pilla la broma, pero si la tiene que pillar en 1, la pilla en 3. Y entonces, cuando va a contestar a la broma, ya la conversación no está ahí. Y entonces, claro, eso hace que se distancie. Entonces, por un lado, sus compañeros ven que no responde a tiempo y él que ve que no responde a tiempo, pues también se separa. Entonces hay un momento, que es tercero o cuarto, en donde cambia y entonces donde antes se jugaba a lo bruto y a hacer tal, pues ahora se empieza a hablar. Y entonces como se empieza a hablar, pues resulta que tú lo que ves... Yo tenía la gracia o la desgracia que la ventana de nuestra casa daba al patio del colegio y entonces tú lo que ves es que al final tu hijo es el que está ahí solo, ¿no? Y entonces pues se te parte el corazón porque al final tú dices, joder, pues está solo. Ah, no, ha ido a hablar con no sé quién. Sí, pero ha estado con él y ya se va. Entonces, pues como padre es bastante duro. Sí, además me imagino que debe ser complicado despegarse de la ventana, ¿no? Cuando lo tienes ahí abajo. Afortunadamente trabajaba. Solamente eran los días que no estabas o que estabas en casa por lo que fuera. Pero sí, es duro. ¿Y dentro del colegio se tomó algún tipo de medida para este tipo de casos? Pues mira, el colegio en el que estaba Pablo, la verdad es que estaba bastante bien a este respecto, porque tenían aún la TEA también, ¿no? Para espectro autista. Y entonces no les acabó de salir muy bien durante la época en la que estaba Pablo allí, pero empezaron a hacer algo como un
patio, ¿no? El patio este donde hay alguien que los entretiene y dicen y hacen cosas juntos. Entonces, no acabó de cuajar cuando Pablo estaba allí y luego, claro, empezaban por los más pequeñitos, ¿no? El programa de patios empezaba por los más pequeñitos porque, claro, ya los de sexto de primaria pues son mayores y tienen sus intereses, sus amigos con los que se iban bien, con los que... Entonces, digamos que a Pablo no le tocó. Veíamos cómo iba viviendo, pero no llegamos a beneficiarnos. Sí, porque además es algo común que me comentan el tema de esto que no se hace especial, o sea, que no es como muy general, ¿no? El tener estas cosas en los patios. No, de hecho, ya te digo, cuando Pablo empezó no existía ahí. Efectivamente, se creó el aula TEA que Pablo tuvo en quinto y en sexto tuvo un compañero que estaba dentro del espectro autista y iba a clase con ellos y bueno, pues bien, pero eso digamos que fue creciendo conforme a necesidad y cuando llegó Pablo al cole pues no había tanta necesidad. Y conflictos, que aquí hemos hablado mucho del tema de los conflictos, ¿le surgían conflictos en ese entorno? En ese entorno, en primaria, como te digo, al final el grupo era más grande, entonces sí que tuvo algún conflicto, pero no tanto como que se metieran con él, sino que llegó un compañero nuevo, y mi amigo, y además nos gustan los tiburones y lo compartimos todo, ¿no? Y de repente el amigo encontró otros amigos y de repente desapareció. Pero papá, llámale. Digo, pero si es que, pero llámale y que quede conmigo, si es que, digo, pero Pablo, es que no. Entonces, claro, eso para él fue muy duro, porque claro, de repente, bueno, pues sí, estoy en la colectividad, pero de repente tengo un súper amigo y de repente el súper amigo desaparece, así de buenas a primeras. Entonces eso para él fue duro. Y conflictos sí que ha tenido más en secundaria, ¿vale? Ahora está haciendo cuarto de la ESO, que lo está llevando bastante bien, pero la verdad, como te digo, la suerte que tenemos es que Pablo es muy, muy trabajador. Es muy trabajador. Entonces, está llevando cuarto de la ESO y desde segundo tiene algunos compañeros ahí que, no, pues mira pues, o sea, siempre hay alguien así. O sea, igual que siempre hay alguien que apoya y defiende, siempre hay alguien que mete el dedito en el ojo y molesta. Sí, no, además esas edades que ya son complicadas de por sí, pues en estos casos me imagino que será todavía más complejo manejar todo, ¿no? O sea, el cambio de etapa de vida, de colegio, de todo, ¿no? Sí, el cambio de vida, la adolescencia, que como cualquier adolescente, pues es contestón. Y ¿por qué? Y yo lo sé hacer y bueno, pues nada, venga, ya te das tú el tortazo y ya luego lo hablamos, ¿no? Entonces, yo algunas veces tengo grabado de, no, papá tenía razón y yo lo tengo grabado, ¿sabes? Entonces, como que eso entiendo que les pasa a todos los adolescentes, pero claro, muchas veces tú intentas hablar con él y él no es capaz de decirte lo que le pasa y entonces, claro, es como una especie de descifrar un jeroglífico que dices, pues no sé si me he enterado, pero bueno, vamos a seguir intentándolo, ¿no? Entonces es como un poquito que no sabes muy bien por dónde va. Y en este sentido, o sea, que reciba algún tipo de apoyo específico para tratar este tema de la socialización. Sí, nosotros la verdad que está en la Telma, tiene una sesión de logopedia y luego tiene dos cosas que son muy importantes. Tiene un grupo de habilidades sociales, donde con otros 3 chavales pues se reúnen, hablan y cuentan las cosas que les importan, ¿no? Todo dirigido por un especialista y entonces al final pues van trabajando cosas que son importantes para ellos. Y tiene una cosa que es, vamos, Divertel. Que Divertel es que cada 2 semanas hacen un plan, ¿no? Entonces son 10, 12 chicos que quedan, ¿vale? Están supervisados, tienen una actividad, se reúnen, se ven y entonces, claro, al final, cuando todas las personas tienen TEL, entre ellas mismas hacen un esfuerzo por comprenderse. Hacen un esfuerzo por comprenderse, salen juntos, hacen las cosas que se supone que corresponden a su edad, porque claro, cuando Pablo no tiene Divertel, o no, digamos que no tiene vida social fuera, o su vida social está muy limitada a lo que es la familia, o a lo mejor queda alguna vez con un primo, pero como cosa excepcional, ¿no? Entonces, claro, son adolescentes que necesitan vida social.
Claro, y entonces, porque eso que me estás diciendo, estamos hablando todo el rato del entorno del colegio, y fuera del entorno del colegio, me imagino que estos problemas se trasladan de la misma manera, ¿no? O sea, en lo que es, por ejemplo, el vecindario, el parque de abajo cuando son más pequeños, no sé, la familia incluso. Pues mira, en el caso de Pablo hemos tenido la suerte de que Pablo es simpático. Que podría no haber sido simpático y entonces hubiéramos tenido más problemas. Pero como Pablo es simpático y se hace querer, pues ahí no hemos tenido problemas. Pero claro, cuando hay que el niño tal, no sé qué, y el niño no, porque no te entiende, pues ahí efectivamente puedes tener problemas. Respecto al parque, no hemos tenido demasiados problemas, pero tampoco porque no hemos sido nosotros muy de irnos de parque, ¿no? Hay cosas que nosotros le hemos apuntado a actividades como piscina, atletismo, o sea, clases de inglés, porque curiosamente habla muy bien inglés, no sabemos muy bien por qué, ni cómo, pero curiosamente habla muy bien inglés. Entonces, él ha ido haciendo cosas y en esas cosas, pues, entre comillas, hay una socialización más o menos con gente de su edad. Lo que pasa es que no acaba de cuajar, ¿no? Entonces, no, Pepito es mi amigo. Dice, ya, pero a los amigos hay que verles, hay que llamarles, hay que quedar con ellos. No, pero es mi amigo. Ya, pero es que no haces ninguna de esas cosas. Entonces, yo le intento decir que los amigos son como las plantas, si no las riegas, se mueren. Entonces, para él todos son sus amigos, pero la necesidad de llamar y hablar y quedar no la tiene. Entonces, pues bueno. Bueno, pero tiene su propia forma de gestionar, ¿no? Entiende esas relaciones. Sí. Y así como, o sea, desde vuestro punto de vista, ¿qué podemos hacer? ¿Tenéis alguna cosa especial que hagáis para fomentar? O sea, no sé, aparte de esto de Divertel, no sé cómo se puede tratar este tema, la verdad. O sea, cuando ya llegan a estas edades que ya son más complicadas, no sé si nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer algo, si no, si... Pues, a ver, yo creo, pero que hay que intentar que tengan ocio, ¿vale? Entonces, el ocio puede ser desde una extraescolar que vayan a hacer fútbol, baloncesto, cualquier deporte, porque además el deporte per se es bueno y además si están haciendo deporte, no están haciendo otras cosas, que a esta edad de adolescente se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, que tengan deporte, que sacarles a veces un poquito del círculo de confort, ¿no? Es decir, tú tienes que ir y enfrentarte a algo que no es lo habitual, ¿no? Es decir, pues yo voy al cole, cojo el autobús, tal, no sé qué, no sé cuándo, pues hoy te vas en metro a no sé dónde. Entonces se tiene que buscar la vida, oye, y si no preguntas, ¿no? Eso de preguntar a alguien en la calle es como, ¿no? Entonces, intentar... porque al final la vida es así, ¿no? O sea, quiero decir, tú al final tienes que llegar a un sitio y tienes que enterarte cómo se hace y no siempre vamos a estar los padres ni para llevarles ni para indicarles. Entonces, sacarlos un poquito de su... No dejarlos totalmente tirados, ¿no? Y te dejo el sol sin dinero, a ver cómo vuelves a casa. Pues no, tampoco es eso, ¿no? Pero que ponerles a veces en esas situaciones y que hagan cosas. Que hagan cosas. Es muy difícil a veces que hagan cosas con la carga de trabajo que tienen. Porque, claro, si un niño en el colegio los deberes lo hacen 1 hora, pues un niño con TEL pues lo hacen 2, o en 3, o en 3 y media, o en 4. Entonces, es verdad que es muy complicado medir los tiempos, pero yo creo que es bueno que hagan más cosas. Bueno, entonces me comentabas que ahora está en cuarto de la ESO. ¿Cómo veis el futuro ahora mismo? Bueno, pues el futuro se ve, aunque no me guste el fútbol, partido a partido, ¿vale? Cuando empezamos con esta terapeuta con 3 años y medio, nos dijo, siento comunicaros que vuestro hijo va a ser un fracaso escolar. Vamos a hacer todo lo posible para que le vaya lo mejor. Y a partir de ese punto empezamos a trabajar y siempre ha sido la máxima valedora de nuestro hijo en aquel momento. Bueno, pues Pablo iba a acabar la primaria, desde luego no iba a titular la secundaria, desde luego más cosas allá, nada. Entonces, como padre vas buscando, ¿no? Y dices, venga, formación profesional básica, no, venga, la media, no, bueno, pues es que ahora resulta que va a titular cuarto de la ESO, bien. Y entonces él dice, no, pues yo quiero hacer bachillerato, no le voy a decir yo que no lo haga.
¿Dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. No lo sé, pero lo importante es que no se desanimen. O sea, que hay situaciones súper duras, en las que te vas para atrás y te coges y dices, pues no sé por dónde va a salir. Pues no lo sé, yo no lo sé, pero lo importante es que él intente todo lo que quiera, y si puede, pues bien, y si no puede, pues también. Sí, pero esta cosa que se habla tanto ahora de no ponerse límites uno mismo, ¿no? Efectivamente. Quiero decir, no ponerte límites y que no te los pongan, porque muchas veces el límite te lo ponen desde fuera, ¿no? Quiero decir, hay un tema que dices, no, la discapacidad, es que cuando entras en la discapacidad y en el programa de necesidades, hay ciertas personas, estamentos que ya te han puesto un límite, y dices, bueno, el límite está o no. Entonces, al final, pues esto es una carrera de fondo. Entonces, llegar a la meta, y la ves allí lejos, pero el camino hay que hacerlo. Y estamos en el futuro, pues si nos centramos un poco en el presente, ¿cómo se encuentra ahora? Pablo, bueno, pues Pablo se encuentra bien. Es verdad que Pablo, me imagino que como todos, empieza el curso con muchísima fuerza, y conforme va acercándose el final es como, ay Dios mío. Entonces, ahora mismo estamos terminando una evaluación y está ya un poquito cansado, pero bien, él se encuentra bien, y además es que eso lo hemos hablado con él. Y bueno, ¿y qué quieres hacer? Dice, pues yo quiero intentar bachillerato. Pues si quieres intentarlo, hijo, pues vamos a intentarlo. Bueno, oye, pues muchas gracias por venir y contarnos todo esto sobre tu hijo. La verdad que es muy interesante, ¿no? Poder escuchar también, nos falta muchas veces, yo creo, cuando nos dan este tipo de diagnósticos a un hijo nuestro, esa perspectiva de alguien que ya, pues como en tu caso que han pasado 16 años, que siempre te estás planteando, pero esto, como estás tan centrado en el momento, digo, ¿qué va a pasar, no? Dentro de 5, dentro de 10, dentro de tal, porque cada vez es como algo nuevo a lo que te tienes que enfrentar cada vez que pasamos de etapa. Entonces creo que escuchar tu testimonio puede ayudar a mucha gente a hacerse una idea de lo que viene. Y que, bueno, que al final todos tenemos nuestras cosas, nuestros problemas y nuestras historias, y esto al final pues tiene los suyos propios, pero hay que luchar, ¿no? Y lo que tú dices, no pones de límites, que no nos lo pongan, y al final pues una dificultad más con la que hay que vivir, pero que al final son adolescentes y luego serán adultos y luego todo bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Ana González, que es, como decía anteriormente, ¿no?, que es psicóloga especialista del equipo de Letrea, y nos va a contar un poco más en profundidad, desde su punto de vista, qué podemos hacer para apoyar a nuestros hijos en este campo en concreto de la socialización. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Vale, bueno, pues nos hemos trasladado aquí para hablar con Ana González, que es psicóloga sanitaria, especialista en psicología educativa y cofundadora del equipo de Letrea. Lo he dicho todo bien, ¿no? Que viene a hablar un poco con nosotros pues sobre este tema de los problemas que surgen en el ámbito de la socialización a estos niños que son diagnosticados con un trastorno específico del lenguaje. Y primero de todo, quiero darte las gracias por venir y compartir este ratito con nosotros, que seguro que nos ayuda mucho a comprender un poco más a estos niños, y seguro que nos das alguna pauta que nos pueda servir para poder facilitarle un poco el asunto, ¿no? No, gracias a vosotros por haberme invitado, que me hace muchísima ilusión estar aquí. Muy bien, pues lo primero que te quería preguntar así de manera general es si nos podías contar un poco a qué tipo de problemas se enfrentan estos niños que están afectados de un trastorno como este. Pues mira, ahora que lo has dicho, trastorno específico del lenguaje, como que inicialmente la primera definición sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno específico del lenguaje, fue una definición que se basaba sobre todo como en las características del lenguaje, pero se daba por exclusión cuando no se presentaban como dificultades en otras áreas, con lo cual un poco como que desde el principio ya se consideraba que el TEL de entonces contemplaba variables relacionadas con el lenguaje y no relacionadas con el lenguaje, en la medida en que pues, no podía haber discapacidad intelectual, ni problemas auditivos, ni una base orgánica, etcétera, ¿no? Se daba también por exclusión en relación con el autismo. Entonces, esa primera definición ya contemplaba como que el TEL tenía, además de dificultades en el lenguaje, otra serie de no dificultades en áreas no relacionadas con el lenguaje.
poco a poco se ha ido viendo que esa especificidad no es tal y que en realidad las personas que tienen un problema o una dificultad en el trastorno, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, pues tienen dificultades añadidas en otras áreas diferentes. Y pues dentro de esas áreas hay como muchas, ¿no? Se está estudiando mucho cuál es el perfil cognitivo de las personas que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje y se ha hablado de dificultades en la memoria de trabajo, una velocidad de procesamiento más lenta. Y también se está viendo de qué modo esas dificultades en el lenguaje impactan en otras áreas. Entonces, dentro de esas áreas, pues tendríamos las dificultades sociales, pero también como dificultad para alcanzar logros académicos, a lo mejor como acordes a su capacidad intelectual, un poco como consecuencia de estas dificultades del lenguaje. Y en algunos casos, pues enfermedad mental, sobre todo a partir de la adolescencia, la edad adulta, como consecuencia de la frustración y la ansiedad que provoca no poder comunicarse bien. Entonces, de alguna manera diríamos como que al final el TEL no es solamente una dificultad relacionada con el lenguaje, sino que afecta también pues, a muchas otras cosas. Claro, porque hemos hablado mucho de este tema, ¿no? De que a veces cuando nos hablan bueno, dificultades en el lenguaje parece como algo menor que se va a solucionar con un poco de terapia y tal, pero realmente cuando hablamos del lenguaje es que nos afecta a todos los ámbitos de la vida al final, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, al final el lenguaje sirve para todo, ¿no? Diríamos que sirve también, por ejemplo, para el tema de la autorregulación emocional, que es una cosa que impacta mucho en el área social y que afecta mucho a las personas que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje, sobre todo más a aquellas que tienen afectada la vertiente receptiva. Es decir, que lo que dicen un poco los estudios es que los chicos que tienen afectada la comprensión, pues tienen más posibilidades de tener además comorbilidad, por ejemplo, con trastornos de conducta o hiperactividad. Sí, y eso, claro, eso que me estás diciendo, claro, pensando que ya en general a las personas nos cuesta este tema de gestionar las emociones, cuando no le puedes poner una palabra a esa emoción, me imagino que todavía, pues eso dificultará más aún ese tema, ¿no? Sí, 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 genera mucha frustración, ¿no? No poder comunicarte, no poder expresar las cosas que necesitas, no poder expresar tampoco lo que te ha pasado, ¿no? Al final, yo creo que eso es una gran dificultad que tienen nuestros niños, que tienen sus familias, porque en realidad tienen como muchas dificultades para enterarse de lo que ha pasado, ¿no? Como que al final tienes que hacer ahí una labor de investigación microscópica para como sacar todos los hilos y de un acontecimiento mínimo, pues enterarte, ¿no? Preguntando a otros niños, a otros padres, a sus profesores, sus hermanos, no sé, como que no es tan sencillo para ellos comunicar sus experiencias y por lo tanto, pues al final los padres tienen que ser como muy exhaustivos buscando información complementaria y eso es muy frustrante. Que eso que me estás comentando, entiendo también que la forma de relacionarse de estos niños es diferente, ¿no? Con respecto a otros niños que no tienen un trastorno de este tipo, ¿no? Claro, la forma es diferente, sobre todo es diferente también como a lo largo del desarrollo, ¿no? Diríamos que en los niños más pequeños la amistad o las relaciones sociales se establecen un poco como a partir de la proximidad, compartir espacios, compartir el patio, hacer actividades juntos. A medida que va transcurriendo el tiempo, la amistad se va desarrollando más sobre habilidades que tienen que ver con habilidades conversacionales, compartir experiencias, intereses, inquietudes. Entonces, también como que diríamos que las relaciones sociales de las personas que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje van cambiando a lo largo del tiempo. Cuanto más mayores son, pues quizás más dificultades se encuentran. Claro, sí, porque hemos hablado también aquí mucho de esto, que esa dificultad de comunicarse muchas veces da pie a diferentes conflictos en esas relaciones, porque muchas veces la forma que tienen de suplir esa falta de lenguaje lo suplen o con empujones o con rabietas o también con esta cosa que decías de gestionar esa frustración de no poder comunicarse con los demás, ¿no? Sí, sí, desde luego esa impulsividad como que muchas veces también es difícil de comprender para los compañeros, ¿no? De hecho, hay un estudio que es así bastante interesante en el que se dice que no es tanto la severidad del lenguaje lo que repercute como en la amistad, sino como cosas complementarias que van asociadas. Por ejemplo, lo que más dificulta la interacción con los iguales
son los problemas de conducta, que como hemos dicho se relacionan mucho con las dificultades de comprensión. También la dificultad para llevar a cabo conductas prosociales, que tiene que ver pues con cooperar con los demás, ayudarles, estar pendientes de las cosas que necesitan. Entonces diríamos que no es tanto la severidad de la afectación del lenguaje, pero cosas que sí que van asociadas que al TEL, ¿no? Al TDN, que finalmente repercuten como en la forma en que se relacionan con otros. Y me imagino, lo que me comentabas antes, esto se va complicando con los años, ¿no? Me imagino que la adolescencia ya debe ser como un mundo aparte ya cuando entran en este periodo, ¿no? Sí, los estudios de seguimiento un poco que han puesto como una línea así para ver cómo son las relaciones de amistad en torno a los 16 años, pues dice que un 40% de los chicos como que tienen muchas dificultades para establecer relaciones duraderas, satisfactorias de amistad. ¿Y hay algo que podamos hacer? ¿Qué podemos hacer desde las familias para fomentar este tipo para que socialicen nuestros hijos o qué podemos hacer? Bueno, yo creo que al final los padres como que hacen todo, ¿no? Porque fomentan que ocurran como encuentros con otros niños, posibilitan invitarles a su casa, hacen de mediadores cuando surgen conflictos, son como embajadores de sus padres cuando informan a los demás que es un trastorno del desarrollo del lenguaje. O sea, que al final las familias como que lo hacen todo. Yo creo que las familias son el parapeto ese que tienen pues los niños y niñas que tienen como condiciones diferentes de desarrollo, ¿no? Pues un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero también autismo y otra serie de discapacidades. Al final los padres es que son todo, ¿no? Son como ese pilar ahí fundamental. Pero yo creo que, bueno, pues lo que tienen que hacer es precisamente eso, ¿no? Como pues transmitir información sobre en qué consiste el trastorno, qué dificultades presentan sus hijos, intentar mediar las relaciones para que se solventen las dificultades que vayan surgiendo, explicarles cuando ellos no tengan palabras suficientes para hacerlo. Ya, en este sentido, sí, lo hemos hablado también de este tema, esta cosa de si como padres debemos informar a los otros padres sobre lo que ocurre a nuestro hijo o es mejor que se haga de otra manera. Y he encontrado opiniones de todo tipo, gente que dice que es mejor ir de primeras, decir, mira, a mi niño le pasa esto, ¿cómo puedes ayudarle o tal? O gente que prefiere, no, es que si lo digo, le van a etiquetar y es mejor no. ¿Tú qué opinas en este sentido? O sea, un poco como que los trabajos de investigación dicen que las capacidades que o dificultades que surgen como de un modo no tan visible, ¿no? Que no son como evidentes desde un primer vistazo, conviene comunicarlas. Sobre todo porque lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, igual la gente sí que es capaz de percibir que un niño o una niña tiene una dificultad concreta con el lenguaje, pero no es capaz de imaginar todo el alcance que eso puede tener en todas las cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, quizás sí que necesitan esa explicación adicional para ser más comprensivos y, bueno, pues ayudar, ¿no? Al final, aportar su granito de arena para solucionar conflictos, mediar también ellos las situaciones, eh, ayudar a sus hijos a comprender la neurodiversidad y todo eso. Claro, y estamos hablando dentro del entorno de la familia, pero a nivel profesional existen terapias o algún tipo de ayuda que les facilite un poco pues, el socializar con otras personas o cómo es esto. O sea, en general los grupos de habilidades sociales funcionan muy bien precisamente por eso, ¿no? Porque es como un reducto ahí donde los chicos se encuentran con otros chicos con características parecidas, dentro de que cada persona es un mundo y existe tantísima de heterogeneidad también, ¿no? Dentro del TDL, pero la idea sería como potenciar esos encuentros con personas que tengan un perfil parecido e intentar como impulsar pues, mejores habilidades sociales dentro siempre de lo que es una intervención comunitaria, ¿no? Que decíamos antes que todo el peso no puede recaer en que la persona mejore sus habilidades sociales. Imagino que además esto repercutirá, perdón, en la autoestima, ¿no? De los niños, que es un tema también que hemos tocado un poco así. Sí, sí, sí. De hecho, pues lo que se ha visto es que muchas personas tienen como, pues eso, una mala autoestima, una mala imagen de sí mismos, precisamente porque acarrean o llevan como consecuencia pues las dificultades escolares, las dificultades de interacción social, las
o sea, todos los problemas con la lectura, y eso al final acaba siendo conscientes de ellos y genera pues una mala autoestima. Y me imagino además que estos problemas luego se trasladan al colegio, que también hemos hablado de ello, ¿no? O sea, la cantidad de problemas de este tipo que surgen dentro de ese ámbito. No sé si hay algo que están haciendo los colegios para fomentar, o si hay algo que puedan hacer, o cómo es este tema. Pues lo de los colegios es que es fundamental, porque diríamos que los entornos naturales de un niño o una niña son su familia y su colegio. Entonces, al final es como que en la familia se puede tener todo controlado y podemos intentar como crear así como un oasis para nuestros hijos, hijas, pero todo lo que ocurre en el colegio escapa un poco de nuestro alcance, ¿no? Que al final pues los niños entran en el cole y ya lo que ocurre durante todas las horas que están ahí muchas veces es bastante difícil de conocer. Y yo creo que se tiene que crear como esa conciencia de trabajo en equipo, ¿no? Que al final, más allá de las adaptaciones que se puedan hacer, pues yo creo que es importante como esa conciencia de adaptación, ¿no? De intervención en el patio, comunicación con las familias, pues fuera como de lo estrictamente académico, hay muchas cosas que facilitan la vida de los niños con TDN y sus familias. Claro, sí, por eso que estás diciendo, ¿no? Parece que ya cada vez hay más conciencia en el tema curricular, digamos, pero la sensación que tengo es que todavía en estos temas más de este tipo de cosas de socializar con los niños todavía queda ahí mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer porque los patios a veces, pues bueno, no cuentan como con tantos recursos y al final, pues es verdad que son situaciones en las que surgen sobre todo conflictos y muchas veces, pues nuestros niños no tienen la capacidad de solucionarlos por sí mismos, ¿no? No tienen como esa capacidad de restitución, reparación, como ni siquiera de comunicación para luego poder contar su propio punto de vista, ¿no? Su perspectiva. Entonces, pues bueno, como que hay trabajo pendiente fuera de lo estrictamente académico barra curricular. Y hablando de todo esto, también entiendo que no hemos comentado, entiendo que ahí también se puede dar un apoyo psicológico, una ayuda psicológica, o no sé si hay algo también por ese ámbito que se pueda hacer, o cómo es. Sí, claro, o sea, todo esto que estamos diciendo como que es colateral al trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Que no tiene que ver estrictamente con la intervención en el lenguaje, pues también requiere una intervención. Los chicos necesitan, pues decíamos, mejorar sus habilidades sociales, necesitan mejorar su autoestima. En los casos en los que haya comorbilidad con ansiedad, depresión, pues necesitan una intervención para poder superarlo. Y en ese sentido, pues ese apoyo psicológico, ese acompañamiento es fundamental. Claro, sí, puesto que te decía, ¿no? Que a veces estamos como obsesionados con que aprueben las que vayan pasando de curso, que curricularmente todo el apoyo, y a veces se nos olvida un poquito que también necesitan esta ayuda psicológica, pues para lo que todos lo estamos comentando, ¿no? Para el tema de la autoestima, para gestionar diferentes emociones, ¿no? Para todo este tipo de cosas, que no se nos olvide que a veces la dejamos un poquito más ahí aparcada, y a veces cuando ya llega el problema, cuando ya acudimos al psicólogo, cuando a lo mejor estaría bien trabajarlo también desde antes de llegar al problema, ¿no? Sí, diríamos que lo curricular es muy importante, pero quizás es como secundario a la parte emocional. O sea, necesitamos que nuestros chicos tengan una autoestima buena, que puedan ser fuertes para enfrentarse como con los 1000 retos que tienen que superar cada día, ¿no? Porque si de pronto pues no sienten como ese acompañamiento, esa fortaleza, lo que va a ocurrir es que todo lo demás va a ser secundario. ¿Y nos puedes decir algún consejo que desde las familias podamos hacer con nuestros hijos en ese sentido? Pues yo creo que los retos académicos son muy importantes, pero pienso que son secundarios. Pienso que al final, pues la parte más importante es como dar ese cobijo, ¿no? Esa sensación como de control que los niños y las niñas necesitan, poder mediar y ofrecerles oportunidades de disfrutar de tiempo libre. Muchas veces lo que les pasa a estos niños es que salen del cole de una jornada escolar larguísima y les toca otra pseudo jornada escolar larguísima en casa para aprobar los exámenes, preparar, hacer adaptaciones. Y todo eso es como un machaque demasiado grande para ellos porque al final es una carga que los demás niños y niñas que tienen un desarrollo más tradicional no tienen que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que es importante como encontrar tiempos para que los niños puedan desarrollar sus aficiones, tener tiempo libre, estar con sus familias.
Claro, porque es lo que decíamos todo el rato, que al final son niños, apenas son adolescentes, como cualquier otro, lo que pasa que con esta dificultad, pero tienen las mismas necesidades en ese sentido como los demás, ¿no? Sí, 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 completamente. Luego, fíjate, ¿no? El otro día leía un artículo que decía pues, que las nuevas tecnologías estaban facilitando otros tipos de relaciones de amistad, ¿no? Y se estaba valorando hasta qué punto un amigo online es tan amigo como un amigo de carne y hueso. Y pues no sé, si pensamos que las personas con un trastorno del desarrollo del lenguaje también tienen dificultades con la lectura, con la escritura, pues también decimos, jo, ese mundo online que quizás podría ser como más tranquilo porque no requiere una velocidad de procesamiento tan rápida, porque puedes sopesar mejor lo que vas a decir, ¿no? Tienes como más tiempo para responder si es a través de una plataforma, pues para ellos tampoco es tan accesible. Entonces diríamos como que hay nuevos caminos para la amistad ahora mismo que tampoco son tan fáciles para las personas que tienen dificultades con el lenguaje. Bueno, esto que me estás contando, claro, es un tema del que no hemos hablado, que es el tema de la tecnología y estos chavales, que me parece que es un tema súper interesante, ¿no? Interesante. Sí, sí, súper interesante. O sea, pero ¿crees que les puede favorecer o lo contrario? Yo creo que les puede favorecer y les puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el autismo, pues se ha visto que hay muchas personas que han encontrado ahí como su reducto para encontrar afinidad y gente parecida a ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa si tenemos como problemas con la escritura? Pues, bueno, tenemos que buscar como alternativas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un filón que tenemos que aprender a aprovechar, pero que no es tan accesible a lo mejor para las personas que tienen dificultades con el lenguaje. Bueno, y pues muchas gracias por compartir este rato con nosotros, que yo creo que también es súper importante que hablemos de este tema, no solo para las familias que tenemos un niño con TEL, sino para el resto de familias que también entiendan que este trastorno afecta a mucha serie de ámbitos y que a veces necesitamos un poco de comprensión también por el resto de familias, que a veces no lo encontramos. Yo tengo que decir que a veces hay mucha gente que siempre me acuerdo de la gente que no, pero quiero decir también que te encuentras mucha gente que sí, que comprende lo que le pasa a tu hijo y ayuda y hace que su hijo juegue con el tuyo y que lo entienda. Y luego está toda esa parte que dices, uff, no acaba de cuadrar la cosa. Y creo que es un tema de desconocimiento. Yo creo que cuanto más se hable del tema, cuanto más se conozca, esa parte puede ser también pues accesible y que también nos aporte su buena, porque al final es lo que hablamos todo el rato, ¿no? El tema de que estamos todo el rato comentando de un mundo diverso y de la diversidad y que tiene que empezar esa aceptación por uno mismo, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo creo que al final es lo que dices tú, ¿no? Que todos podemos aportar ahí como nuestro granito de arena y yo creo que los padres que tienen hijos y hijas con un desarrollo normotípico tradicional, pues tienen mucho que aportar y con lo que contribuir como a los niños que tienen pues condiciones de desarrollo diferentes, ¿no? Y en ese sentido, pues que les inviten a sus casas, que no sé, que favorezcan esa amistad que a lo mejor es una amistad un poco más singular, ¿no? Que no se basa como en los mismos parámetros ni tiene las mismas características que con otros niños, pero bueno, pues yo creo que esa aceptación, ¿no? Es fundamental que decimos, bueno, al final hablamos tanto de la igualdad de oportunidades, pues realmente los niños necesitan que esa igualdad de oportunidades sea una igualdad de oportunidades real, ¿no? Que sí que tengan como esa posibilidad de vivir las mismas experiencias que viven otros niños y niñas a los que, bueno, pues el desarrollo se les está produciendo de un modo más tradicional. Bueno, y pues muchas gracias. Yo me quedo con este último mensaje tuyo de la aceptación de la diferencia al final, ¿no? Sí, totalmente. Aparte que es que la neurodiversidad enriquece tanto. Claro, sí, bueno, y esto porque luego lo veremos en otro capítulo que hemos charlado con chavales que están diagnosticados con un TEL y te das en cuenta un poco de eso, ¿no? De, por un lado, que son adolescentes con las mismas inquietudes que puede tener cualquier otro adolescente y luego esa necesidad que muchas veces les ves de aceptación y de comprensión por parte de los demás que a veces se encuentran con muchos problemas en ese sentido que debería ser lo más fácil, ¿no? Porque eso ya escapa de su control y depende más de un tercero que de ellos mismos, ¿no? Sí, completamente. Sí, sí. Pues nada, que muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. I'm stuck on you.
You pull me in,